La revista Semana en su portal trae una verdadera joya para ustedes. Pablo Escobar, la maldición del general Noriega. Y Fernando Correa, la verdad es que aquí hay mucho que hablar porque desde Colombia hemos visto que varios allegados, incluso al propio Pablo Escobar, han hablado un poco de Manuel Antonio Noriega y allí sí hay mucha tela que cortar y nos acompaña también el abogado Ángel Calderón, quien en los últimos años, pues, de alguna manera u otra estuvo bastante, fue su carcelero, Memo. Digamos que fue su confidente carcelero. Porque la operación de la llegada de Noriega fue burda, o más bien una puesta en escena desde el momento que pisó Panamá. Me acuerdo esa noche. ¿Y cómo fue la reacción de Noriega cuando llega a Panamá después de 25 años fuera de nuestro país? Sí, Ángel. sí, buenos días ante todo. Mira, la primera vez, después de tantos años que tuvimos contacto con Noriega, recuerdo que todos vieron el espectáculo y el show que se hizo de querer poner un señuelo. Un señuelo. Sin embargo, pues, al momento dado, conversando con él, yo le pregunté, mire, hay personas allá afuera que quieren verlo, que quieren saber si realmente está usted aquí en Panamá. Él se me queda mirando y me dice, no, yo no tengo que salir, que nadie me vea, porque yo no soy ningún animal para estarme exponiendo como si esto fuera un circo. Yo le dije, bueno, pero no se trata de un circo, se trata de que hay que procedimientos que tenemos que cumplir. Claro. Y que al momento de usted ingresar al penal, pues hay que darle cumplimiento a esos requisitos como todos los privados de libertad que ingresan a un penal. Es donde él me dice, bueno, vamos, aunque yo sé que es que me vas a exponer a las cámaras para que me vean. Es una foto que sale mucho, es la foto estándar, donde él mira hacia atrás y voltea y saluda. En ese momento él no está saludando. En ese momento él lo que me estaba diciendo es que sé que hay atrás las cámaras y me están viendo, que me vean porque aquí estoy. No, te voy a decir que fue un momento difícil. Claro. El viaje, él manifestaba que estaba cansado, que él quería por lo menos descansar. Al día siguiente retomar lo que hubiera que retomar. Y fue una experiencia volver a tratarlo después de tantos años y en la que él me decía, ya posterior, pues a muchas conversaciones que tuvimos, me decía todo lo que él había pasado en 25 años, lo que fue estar en Estados Unidos preso, lo que fue haber estado en Francia preso. Sí, pues la cárcel de la Santera era una cárcel difícil, ¿no? Lo que le vendieron a él cuando vino a Panamá, quiénes le cumplieron, quiénes no le cumplieron. ¿Se puede saber? Bueno, me habló del hoy magistrado presidente de la Corte. No tenía, me decía él que no le había cumplido. No quise entrar en mayores detalles de preguntarle en qué no le había cumplido porque nosotros como abogados sabíamos bien a qué se exponía. Y precisamente esa respuesta de él vino a una consulta que me hacía en la que me preguntaba qué podía hacer él o qué podían hacer sus abogados para salir. Tú debes recordar, Fernando, que al inicio el cuerpo de abogados que él tenía eran muy dados al conflicto, eran muy dados a la beligerancia, al enfrentamiento, a situaciones mediáticas que yo le comentaba a él, eso no es lo que te beneficia. A ti lo que te beneficia es actuar en derecho y creo que en su momento si sus abogados, que en un principio le estaban viendo, hubieran actuado de una forma más jurídica y menos mediática, yo pienso que hubieran establecido una jurisprudencia, hubieran sentado una jurisprudencia en torno a lo que fue la figura de Manuel Antonio Noriega y los más de 20 años de prisión que pasó en el extranjero. Tú eres experto en derecho penal. ¿No se le debió conmutar a él los 20 años fuera, aquí en Panamá? Por eso te digo, Fernando, que si los abogados de él hubieran sido más proactivos jurídicamente, hubieran sentado la base de una nueva jurisprudencia. Recuerda que las sentencias del extranjero, una vez se pasen por la Asamblea y se pide el reconocimiento de esa sentencia, obviamente la Corte tiene que pronunciarse. Hubiera sido interesante conocer cuál hubiera sido la reacción de la Corte en ese momento. Y fueron los temas en los cuales yo, digo, abiertamente no podía decirle, tus abogados tienen que hacer esto. Pero él sí sintió que ese cuerpo de abogados, pues mediáticamente y tratando de influenciar negativamente en, por así decirlo, altas personalidades del gobierno, no iban a lograr el objetivo. Porque nosotros tuvimos muchos encuentros
producto que se había pedido una medida para él de depósito domiciliario y en la cual a mí en su momento me tocó negarla e expuse en derecho del por qué se negaba, pero yo no podía decirle a los abogados, hey, ustedes tienen que hacer esto, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Lo que sí es que él me dijo, yo voy a eliminar estos abogados y voy a poner otros, que es cuando entra el licenciado Ángel Erra. Siento que sí trató de dirigir un poco más jurídico el tema de Noriega, e inclusive que tuvimos muchas conversaciones, yo tuve muchas conversaciones con él. Era un hombre afable, era un hombre buen conversador, o era alguien gruñón ya con esas edades. En esa línea me gustaría saber, porque tengo entendido por personas que lo visitaron, que le gustaba estar al tanto de la política panameña, a pesar de que él ya no tenía ninguna influencia en Panamá. No, mira, él tenía una televisión, sí estaba al tanto de la política, sí le interesaban los temas políticos, cómo se movían, no era un tipo gruñón, a pesar de la edad longeva de él, él no era ningún tipo gruñón, era un tipo muy afable, era muy respetuoso, siempre sabía su lugar cuál era. No te puedo decir que algún día se extralimitó, se puso de mal humor. Digo, era obvio que en algún momento producto de los padecimientos. Recuerda que él llega a Panamá con una bitácora en cuanto a la situación de salud de él, muy afectada. Él llegó con un derrame, con afectaciones en su área, el área derecha totalmente paralizada, cojera, con problemas de un cáncer en una próstata, con el problema por el cual se le hace la operación. O sea, todo un esquema tétrico en cuanto a lo que era las condiciones de salud de él. Sin embargo, nosotros en su momento, cada vez que hicimos las consultas correspondientes, las respuestas que nos daban era que si el sistema podía darle esa atención, él podía mantenerse, que inclusive con él conversé varias veces ese tema y le dije, pero ¿a dónde te vas a ir? ¿Dónde te vas a meter si tú no tienes una casa? No hay un arraigo todavía establecido para ti. Además, tú estás a disposiciones del órgano judicial. A esa respuesta, recuerdo que una ocasión me dice, mira, Calderón, yo estoy dispuesto a afrontar los procesos judiciales que yo tengo, porque voy a hablar cosas que ya es hora que se sepan y no me estén a mí culpando de situaciones que no son. Yo sí quiero afrontar esos procesos. Por ejemplo, hablaron alguna vez, porque hoy el exmayor Felipe Pipe Camargo hace un escrito. Y él, por ejemplo, habla de dos de los temas más importantes de la vida de Manuel Antonio Noriega, que son el caso Hugo Espadafora y el caso de los levantados y posteriormente asesinados el 3 de octubre de 1989. Y, por ejemplo, del caso Espadafora, Camargo habla de que Noriega le había asegurado que él no había dado la orden y muchos años después, estando preso, sus contactos con la CIA le aclararon el panorama de las llamadas que se hicieron a San José de Costa Rica para que Espadafora retornase a Panamá, que venían grandes acontecimientos. Esta persona está viva y era el mismo informante de un columnista opositor que era la garganta profunda de esta conocida columna. La comparación fue traer a Espadafora engañado, capturarlo, ejecutarlo y responsabilizar. Incluso Mar Cisneros hace una aclaración también, que él tenía la información de que Hugo Espadafora, la orden no vino de Noriega. De Noriega. ¿Él alguna vez habló sobre Espadafora? ¿Te contó algo sobre Espadafora? Fernando, yo te voy a decir que fueron muchos temas que conversamos, entre esos del padre Gallego, y no iba a quedar por fuera preguntarle sobre Hugo Espadafora. Sí le hicimos la pregunta, en esa ocasión reiteró lo que prácticamente acabas de leer, me dice, mira, yo estaba, es más, me dijo, mira Ángel, yo estaba a miles de kilómetros de Panamá, yo jamás pude haber dado esa orden, no tenemos la tecnología que tenemos hoy día. Sí. Entonces me decía, todo eso fue una trama que hicieron para perjudicarme y para responsabilizarme a mí. Yo jamás di la orden. Cuando a mí me informaron de esa situación, automáticamente di instrucciones para que se procediera y se hiciera una investigación, porque yo no iba a cargar con ese muerto. Es más, yo de una u otra forma algún tipo de vínculo mantuve con Espadafora, así que a mí era el que menos me convenía y más me perjudicaba la muerte de él. Hasta allí conversamos porque ya son pasajes y capítulos que
el pueblo panameño, y me lo decía él mismo, el pueblo panameño conoce la historia. Otro de los casos dice, en el caso del mayor Giroldi, dice Camargo, nos explicó que la orden que él impartió fue llevarlo a la Fuerza Aérea Panameña en Tocumen, que él ahí lo iba a investigar, que lo necesitaba vivo y no muerto. Todavía, hoy Noriega estaba buscando quién dio la orden de trasladar a Giroldi a Tinajitas para Incluso se habla de que los montaron en helicóptero y el helicóptero es regresado. Y ahí es donde lo fusilan. Bueno, el tema de Giroldi no fue un tema que conversamos profundamente. Sí le llegué a preguntar de lo que pasó en Albrook. En eso me dijo que él no había dado esas instrucciones. Él me decía, mira, quien quiera que las haya ejecutado las hizo a espalda mía, quizás para protegerse, porque estaban involucrados en ese golpe. Y quería... Pero era tal situación lo que sucedía en esos años, que tú debes acordarte, así me decía, tú debes acordarte, lo que sucedía, la trama que había alrededor, donde toda una cúpula de oficiales diariamente atentaban contra la hegemonía política o la hegemonía del mando que yo representaba en ese momento. Pero a mí, yo no mandé a ejecutar a ninguno de esos muchachos. Y cierto es que ellos iban para Rihuato. La instrucción era que ellos los bajaran en Rihuato. Te estoy hablando de los del hangar, porque sí. De Giroldi sí no comentamos nada. Que los trajeran a Panamá, que los llevaran a Rihuato cuando me dicen a mí no, es que los tienen en el hangar y los están interrogando. A lo que me decía él que eso le había llamado la atención, que sin embargo había un oficial, y lo he conversado varias veces con él, Chalo González. Chalo me dijo, sí Ángel, cómo no, eso que él te está diciendo es cierto. Él no dio las instrucciones de que atentaran contra ellos. Porque obviamente cuando él te mencionaba nombres, yo sí le decía, no hombre, tú estás pegando tu poco de mentira. Y él me decía, pero ya a esta edad, a esta altura, ¿yo para qué tengo que pegar mentiras? Él, por ejemplo, se sentía frustrado contra él, tenía algún resentimiento profundo contra él. Sí, yo lo sentía. Una vez le pregunté, me dijo, mira, mi condición como estoy, yo cada 3 semanas ustedes tienen que llevarme a que me hagan diferentes tipos de tratamientos. Entre ellos hay tratamientos dolorosos, como lo es que me tengan que estar metiendo sondas para poder vaciarme los riñones. Yo estoy así porque por no haber escuchado a los que una vez como amigos me dijeron, estás en el momento de poder irte. Me siento muy frustrado con mi tropa. Eso es algunas de las cosas que me decía, que él sentía no había sido lo suficientemente fuerte para haber estado al frente de la tropa, que sentía que había traicionado a muchos que sí creían en él por confiar en otros que simple y sencillamente estaban alrededor de él por un interés meramente económico, comercial, o lo que él representaba en ese momento. Así es que... ¿Era consciente de su traición a la tropa en ese momento? Sí, él varias veces me lo dijo, que él se sentía frustrado pues, por no haber hecho más allá, y que le dolía, así fueron sus palabras, que le dolía en un momento no haber conversado con la tropa oportunamente y haberles dicho pues, todas las situaciones que se estaban dando, y que se dejó que una campaña negativa en su contra tuviera el desenlace del año 1989. Por último, ¿realmente existe ese libro de Noriega? Todas estas conversaciones que nosotros tuvimos, yo le dije, oiga, ¿y por qué usted no hace un libro? ¿Sabe su respuesta cuál fue? Ya yo hice el primero. El segundo ya lo terminé. El segundo lo tiene mi editor, tiene órdenes mías de cuando yo muera, entonces empiece a darle curso a ese libro. En ese libro cómpralo, porque no te lo voy a dar, cómpralo para que tú veas lo que hay allí. Yo me eché a reír y le dije, sí, pero ¿quién guarda ese legado? Me dijo, el que viene todos los martes a visitarme guarda ese legado. ¿Quién es? Mi amigo Rubén Darío Murga. Y yo creo que él no me va a dejar mentir, porque no ahora, recién salimos del sistema, le dije, tú eres el que tienes el legado del general, porque me dijo que tú sabes del libro. Me dijo, sí, Ángel, y ese libro estará listo en su momento. Es un segundo libro en el cual están muchas cosas interesantes que se van a saber y que él no ha querido que en vida se sepan, pero posteriormente se sabrá. No sé si sea verdad, si sea mentira, pero sí fueron palabras de él. Está interesante. Antes de una de las últimas conversaciones que tuvimos en el Renaissance. Bueno, Ángel Calderón, la vida de Noriega dentro de la cárcel.